se empieza a producir más de un 90% de anticuerpos. Así que para hablar de esto estamos en contacto con Jorge Geffner, que es inmunólogo e investigador del CONICET. Jorge, muy buenos días. Leo Améndola, Lucía Ortega y Tomás Máscolo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Jorge, para meternos en el tema, ¿cuáles son los principales factores que te parece que impiden en este momento que en Argentina se pueda avanzar más rápido en los ritmos de la vacunación, de la inmunización? Bueno, primero hay que situarlo en el escenario global. Si hay algo característico de la actual pandemia es la tremenda inequidad Ujú. en el acceso mundial a las vacunas. Si en algunos países concentran en gran medida la producción y hay otros países, decenas de países que no han recibido una sola vacuna y Argentina está en el medio de estos dos polos. Entonces, por una parte, la Argentina hasta el momento ha recibido 9 millones de vacunas, ahora recibe 2 millones más de Sinopharm y se liberarían alguna entrada más por el lado de lo que ha producido el laboratorio Cinsur, que finalmente, luego de retrasos, entrarían en las próximas 2 o 3 semanas. Tenemos menos de las que necesitamos claramente, ya hemos cubierto al personal de salud, hemos cubierto más del 75% de las personas mayores de 70 años y con las personas mayores de 60 años tenemos una cobertura que no debe estar alcanzando el 40%, ahí tenemos una asignatura pendiente. Entonces, el problema general de la vacuna es un problema mundial, primero y fundamental. Segundo, nosotros tenemos una asignatura pendiente que debía ser encarada en forma urgente, que es producción local genuina Ujú. de vacunas, desde el inicio al final. Eso tendrá que ser resorte del Estado y tendrá que ser, digamos, un motivo central de trabajo. Ya tendríamos que estar trabajando, hay grupos que están trabajando en esa perspectiva, tendríamos que haber estado trabajando con esa perspectiva desde mucho antes. Y después está toda la legislación sobre patentes, que lo que queda claro en la discusión actual es, bueno, que las grandes corporaciones y compañías privilegian las ganancias sobre el acceso universal de todas las personas a las vacunas. Y en función de eso, digamos, se ha planteado. En marzo la Organización Mundial de Comercio se planteó la liberación de patentes y transferencia de tecnología, lo planteó India con Corea del Sur, fue vetada esa posibilidad y ahora creo que en los próximos meses hay una nueva reunión donde se insistirá. No fue una propuesta marginal, fue apoyada por más de 100 países, entre ellos la Argentina, pero bueno, eso no prosperó. Entonces, es una opinión particular, yo creo que sí, en una situación de emergencia, como la que está planteada ahora, sería imprescindible una liberación al menos transitoria de patentes y facilitar la transferencia de tecnología a fin de que las vacunas se puedan producir en muchos más ámbitos, Claro. superando el cuello de botella en la producción. Cuando se habla de las patentes y de este planteo que traes vos de liberación de las patentes, un argumento que aparece es que quizás si se liberan las patentes que protegen la propiedad intelectual bien, puede no haber incentivos para la producción. ¿Qué opinas de este tipo de argumentos? Bueno, si vos tomas una compañía como Pfizer, digamos, las ganancias aparentemente, por lo que he leído, no es un tema que yo estudie particularmente, pero las ganancias que tendría en un año serían de 21.000 millones de dólares, no parecen ser pocas, no parecen ser pocas las Ujú. ganancias que tiene. Y por otra parte, los grandes desarrollos, pues la verdad que las vacunas de Pfizer y Moderna son excelentes, en en gran medida se han hecho sobre desarrollos previamente financiados por los estados. En el caso de Moderna, ha recibido subsidios muy importantes del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y el socio de Pfizer también ha recibido subsidios muy importantes por parte de BioNTech, por parte del gobierno alemán. Pero incluso más allá de esto, hay un problema tremendo, están falleciendo miles y miles de personas en todo el mundo, entonces evidentemente no puede ser que la preocupación pase por el nivel de ganancias de tal o cual empresas y el problema de la salud y la vida quede relegada a un segundo plano. Estamos en comunicación con Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del CONICET. Bueno, charlando tema de vacunas. Lu. Sí, Jorge, ¿qué tal? Buen día.
Vos recién contabas respecto de las ganancias que están teniendo todas estas empresas farmacéuticas, pero también comentabas de que gran parte de las investigaciones fue realizada con aporte público de los estados, ¿no es así? Sí, sí, no solamente las investigaciones que tienen que ver con la última etapa del desarrollo. Esa es una discusión que está planteada a nivel internacional y digamos sobre la cual hay miles de carillas escritas y con mucho fundamento. La última etapa de las investigaciones es la construcción en este caso, el inmunógeno, que es un RNA mensajero. Pero para poder construir el RNA mensajero, había que haber sabido muchas cosas acerca del RNA, que es una molécula muy particular. Y lo grueso que se ha avanzado en los últimos años sobre esto tiene que ver con investigaciones desarrolladas en ámbitos públicos, en Estados Unidos, en Europa, también en países periféricos. Entonces, digamos, en base a eso, no es que se propicuen, pero sí parten de investigaciones que fueron financiadas en última instancia con el impuesto de cada una de las personas en los países respectivos. Ahora, incluso más allá de esto, que es indudable que ha sido así, supongamos que no, que es toda investigación que corrió por cuenta de ellos. ¿Hay alguna limitación o la empresa, en función de la utilidad, que es el fundamento básico, no está ni bien ni mal, es el fundamento básico sobre el cual trabajan, pueden fijar prioridades y los estados no intervenir sobre esas prioridades? Digamos, el Estado tiene que cumplir un rol en ese sentido. Y cuando está falleciendo tantas personas, y producto de la pandemia no solamente fallecen las personas, sino que hay una parálisis creciente en lo económico que cada vez arroja la pobreza a un sector creciente de la población. El Estado tiene que intervenir y el Estado tiene que fijar pautas. Claro. Esas pautas sí limitan el funcionamiento de las empresas y bueno, bienvenido sea si es que lo hacen en función de la salud pública. Bien, bueno, en este caso, o en el caso de Argentina, además de las dosis de Sinopharm que vos comentabas, la Sputnik V que se va a fermentar acá, envasar y fraccionar, y el principio activo de AstraZeneca que se está enviando a México, o sea, en ese paquete, digamos, de oferta de vacunas, vos planteabas la necesidad también de que hubiera un desarrollo de una vacuna nacional, o sea, una producción propia. Eso, en el marco de este escenario, ¿hay algún indicio de que haya intenciones de avanzar en ese sentido? ¿O está todavía...? Sí, hay varios grupos que están trabajando, hay un grupo excelente de Juliana Casataro en la Universidad Nacional de San Martín, y Juliana y su grupo ya pasaron la fase experimental y tienen que ingresar a fase 1. Fase 1 ya probás la vacuna en personas, y por los controles tremendos de calidad que tenés que hacer del producto, son caros. Es decir, una cosa es la fase experimental y otra cosa es entrar a fase 1. Entonces tiene que haber un apoyo. Ahora salió una línea de subsidios que son importantes por parte del Ministerio de Ciencia. El punto es que esto lo tendríamos que haber hecho años atrás. Claro. Es decir, tendríamos que tener una producción genuina, plantas productoras, en principio para abastecer la demanda local, porque esto es una pandemia y vamos a tener nuevas pandemias, como en su momento fue la gripal por el H1N1, es decir, este tipo de amenazas se van a seguir planteando a futuro, y si algo deja la enseñanza a esta pandemia es que no podemos depender del suministro de afuera, que como en el caso de las vacunas estas, lo que es Pfizer y Moderna, vos fíjate que primero ha sido concentrada tremendamente en los Estados Unidos, Claro. Incluso Europa está teniendo problemas con Pfizer y con Moderna, incluso con AstraZeneca que se produce en Reino Unido, porque todo el mundo primero tiende a satisfacer la demanda local y han incumplido los contratos, y encima en los propios contratos está planteado que si incumplen los contratos no pasa absolutamente nada. Claro. Bueno, en Estados Unidos, de hecho, según tenemos entendido, unas 50 millones de dosis guardadas, que ayer circuló el planteo de un senador norteamericano que incluso dejó esto en exposición, con 50 millones de dosis ahí guardadas en Norteamérica. Es el planteo que, como vos decís, hizo Bernie Sanders y un conjunto de legisladores del Partido Demócrata, planteando que era inadmisible
pues son vacunas que encima no se van a usar en los Estados Unidos, lo tienen como posible reserva, porque Estados Unidos tiene compromisos a futuro con Pfizer y con Moderna que satisfacen en varias veces el nivel de la población del propio Estados Unidos. Entonces es ridículo y tremendamente egoísta que no se vea la posibilidad de distribuir. Si vos tomás un continente como África, prácticamente no han entrado vacunas, Así que sí, la distribución mostró una inequidad espantosa. ¿Y esto qué escenarios plantea ya para ir terminando? ¿Qué escenarios plantea desde el punto de vista más general del desarrollo de la pandemia y sobre todo tomando la situación crítica de India? ¿Qué posibilidades abre si eso no se ataca a tiempo con ese nivel de contagios diarios? Sí, bueno, India, el problema que tenemos con India es que es uno de los principales productores mundiales de vacunas y que es increíble, digamos, cómo ha aumentado la tasa de contagios y mortalidad en la India. Entonces India lo que hizo es preservar las vacunas, ha vacunado mucho, 100 millones de personas hasta hace 2 o 3 días atrás, pero eso no es más que el 8% de la población. Con eso no logran frenar la pandemia. Además, India tiene bolsones de pobreza donde vive la gente muy, muy concentrada. Yo creo que hay dos perspectivas. Primero, en el terreno local, Argentina tiene que ser un país productor de vacunas, punto. Y hay que invertir lo que sea necesario en esa perspectiva. Segundo, yo creo que tiene que haber una liberación, al menos transitoria, de patentes y hay que dar la pelea en todos los foros internacionales en este mismo sentido. Y después, bueno, reabrir negociaciones con todo el mundo para aumentar la oferta de vacunas que tengamos disponible en la Argentina en este momento, que es el peor de la pandemia. Es el momento peor de la pandemia, el momento más crítico de la pandemia, pero paradojal, porque todos los sectores que han sido vacunados, y hablo de personal de salud mayores de 70 años, la tasa de internación hospitalaria ha bajado en forma dramática, y que las vacunas, incluso en el terreno local, están andando muy, muy bien. Pero necesitamos que entren más vacunas, aparentemente se está liberando, pero bueno, necesitamos 2 o 3 meses. Yo creo que quizás en 3 meses estemos en otro momento de la pandemia, con muchos menores de fallecimientos, pero el punto es qué hacemos, porque la semana que viene, por ahí tenemos terapias intensivas en la Argentina, donde va a haber que decidir a quién se intuba y a quién no se puede intubar. Entonces se avecinan semanas críticas, una cuestión es lo estratégico y otro lo inmediato. Y en lo inmediato está planteado que tiene que continuar las medidas de restricción, porque si no, no tenemos salida a esto, es decir, el sistema de salud se quiebra y no va a poder dar respuesta. Muchas gracias por la comunicación, Jorge. Jorge Geffner, inmunólogo y coordinador de la unidad COVID también del CONICET. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias. Bueno, ahí pasaba Jorge.